Bienvenidos amigos y amigas, hoy estamos ante un precioso mensaje que traemos para todos ustedes y que vamos a disfrutar todos. Va a ser la mujer que lavó sus pies como dedicatoria para este cierre de Sukkot, que recuerden que es Shabbat, el octavo día. Entonces vamos a celebrarlo de esta manera trayendo esta ofrenda de Shalom, esta ofrenda pasada por fuego. Y abrimos con Isaías 66, 1, 2, este mensaje que yo creo que no nos va a llevar mucho tiempo, pero que es precioso y que deben estar atentos. En Isaías 66, 1, 2 dice: esto dice Yahweh, los cielos son mi trono y la tierra la alfombra de mis pies. Pues, ¿qué casa me vais a edificar? ¿O qué lugar de reposo? Y luego sigue diciendo, si el universo lo hizo mi mano y todo vino al ser. Luego sigue diciendo, ¿no? Pero principalmente nos centramos en el verso 1 de este capítulo 66 de Isaías. Dice, los cielos son mi trono y la tierra la alfombra de mis pies. O en otras versiones dice el estrado de mis pies. La tierra es el estrado de mis pies. Ahora, ¿qué sería la tarima? El estrado sería lo mismo que la alfombra, que dice aquí, que traduce como alfombra de sus pies. Porque el estrado es la tarima sobre la que se colocaba, sobre la que se coloca el trono. Ahora, el estrado es la tarima donde se coloca el trono, no es el estado. El Eterno bendito sea no se mueve con estados, se mueve con estrados, con alfombras tendidas a sus pies, que es donde reposan sus pies, que es aquí en la tierra. Entonces, ni es estado, ni es estrada. Saben el paradigma estrada que nosotros, los seres humanos, hemos ofrecido estradas a cualquiera, púlpitos a cualquiera para que nos predique cualquier mensaje. Pero con el Eterno bendito sea, con nuestro Elohim, no es así, no funciona así. No se le tiene que dar ni un estado ni una estrada, porque merece algo más, merece una tarima, una alfombra tendida a sus pies para que descansen sobre la tierra. Ahora, con este verso de apertura vamos a Juan Yohanan 1:27. Dice, quien viene, esto lo dice Yohanan el inmersor, dice, quien viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. En otras versiones dice, es más poderoso que yo. También esto, por ejemplo, se refleja en Mateo 3:6. Y aquí dice Yohanan el inmersor, dice, Yohanan le respondió en el verso 26, yo hago inmersión con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis, que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Entonces, ya digo que en otras Besoras, en otras buenas nuevas, por ejemplo la de Matillahu, recoge que dice, es más poderoso que yo. Y aquí Yohanan se equivoca, porque Yohanan el inmersor, que dice que no hay nacido de mujer uno superior a Yohanan el inmersor, pero que el menor en el reino de Elohim es mayor que él, ahora vamos a ver quién es ese menor, o quiénes son esa menor que están que van a estar en el reino, que son superiores a Yohanan. Dice, aquí el problema que tiene Yohanan es que hace comparación.
Dice, es más poderoso que yo no soy digno de desatar sus sandalias. Ya piensa en dignidad. Ese es el error que comete. Primero se compara con él, se compara con el incomparable, aquí comete el primer error, y piensa en su dignidad, piensa en dignidades. Y luego duda, porque en el 7:19 de Lucas, que lo pueden leer ustedes, para no hacer muy interrumpido el mensaje, pueden leerlo en Lucas 7:19, que él dice, preguntadle, les envía a sus discípulos, preguntadle si es él o esperaremos a otro. Entonces aquí se equivoca, empezó equivocándose en cuanto el Mashiach se le acercó. ¿Por qué? Porque primero hace comparación, se compara con él, cosa que a lo que no estamos llamados ni mucho menos, porque él siempre va a ser superior a todo lo conocido. Dice, hace comparación, piensa en dignidades, piensa en si es digno, si no es digno, y entonces se equivoca pensando así. Y como se equivoca pensando en dignidades, luego le viene la duda, que es cuando dice, esperaremos a otro o eres tú, le envía a decir. Entonces no le sirve, Yohanan el inmersor no le sirve. No le sirve como debía de haberle servido en esta tierra. Aún así, sí, es un profeta de Elohim, es un Nevi de Elohim y todo eso, pero su ministerio no supo en el momento dado de que se encontró con el Mashiach, no supo servirle, no le sirvió. ¿Por qué? Porque no le adoró. Servicio igual a adoración. Entonces, Yohanan el inmersor no le sirvió, no le adoró, porque se comparó con él y pensó en dignidades. Luego, consecuentemente, le asaltó la duda y entonces no le sirvió al Mashiach en su ministerio terreno. Por eso es dejado a un lado y se permite que sea pues asesinado por el Imperio Romano, por Herodes. Entonces, leemos ahora en Lucas 7:36 al 49. Lucas 7:36 al 49. Dice así. Dice, un fariseo, reparen en esto porque es importantísimo para lo que vamos a transmitir hoy. Un fariseo le rogó al Mashiach que comiera con él. Y entrando en la casa del fariseo, él no se negaba a entrar en una casa a la que le invitaban. Entrando a la casa del fariseo, se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora pública, esto es, que ejercía la prostitución pública, dicho elegantemente. Al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó esta prostituta pública, ramera pública, llevó un frasco de alabastro de perfume y, poniéndose detrás a los pies de él, comenzó a llorar y con sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al verlo el fariseo que había invitado a Yahshua, se decía para sí el fariseo, si este, Yahshua, fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una pecadora. Yahshua le respondió, Simón, tengo algo que decirte. Él dijo, di, maestro. Y le empezó a contar. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían para pagarle, perdonó a los 2. ¿Quién de ellos le amará más? Respondió Simón. Supongo que aquel a quien perdonó más. Yahshua él le dijo, has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, que posiblemente estaba a sus pies en ese momento,
dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso que se daba como hospitalidad cuando entraban a la casa. ¿Cómo se llama eso? El ósculo. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados. Porque ha mostrado mucho amor, mucha javá. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Los comensales empezaron a decirse para sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe, tu emuná te ha salvado. Vete en shalom, en paz. Bueno, impresionante relato que vamos a tratar de sondear en su magnitud, en su magnificencia. Este fariseo, como todos los fariseos, comen con él, comen con Yahshua, ministran de su palabra, comen con él. Pero ¿qué pasa? Que no le conocen. Son maestros, supuestamente maestros, comen con él, pero no le conocen. ¿Por qué? Porque desde el principio tienen una mala actitud. Esta ramera que se cuela ahí en la casa del fariseo, que fuera una ramera pública, declara e indica la corrupción de los dignatarios fariseos. ¿Por qué? Porque una ramera no tenía lugar en Israel, en el Israel de la Torá. Pero en el momento de que había una ramera pública, esto declaraba que los dignatarios estaban corruptos, porque no solamente permitían la prostitución pública, sino que la fomentaban y la metieron allí porque ellos, la Torá decía que no debía haber ramera en Israel, ellos metiendo no solamente a ella, sino la prostitución en Israel, lo que hacían era controlar la disidencia. La Torá dice una cosa, pero nosotros metemos la contraria para ser nosotros los que demos respuestas y los que seamos dueños del cotarro. Meten el problema y meten la solución que ya tenían pensado. ¿Todo para qué? Para hacer, al fin y a la postre, hacer sentir como ramera a la ramera. Pero ellos eran más rameras todavía porque permitían algo, le daban cabida a algo que el Eterno bendito sea había prohibido en Israel, que era la prostitución. Pero no solamente la permitían, sino es que era pública. Es decir, que Israel la admitía, por lo cual se trataban a ellos mismos de corruptos en todos los sentidos y de que fomentaban la prostitución y de que se habían alejado de la Torá, por supuesto. Entonces, de por sí ya empieza ese fariseísmo, ese hombre que lo invita a su casa, empieza con una mala actitud, mal corazón. ¿Por qué? Porque se le permite acceder a la ramera pública para poder descalificar. Por eso digo que ellos, metiendo el problema en la solución, querían ser dueños del cotarro. Entonces la meten allí a la ramera, le permiten acceder para poder descalificar al Mashiach, para poder descalificarlo. Un profeta, como todos admitían que era el Mashiach, un maestro de la Torá, ¿qué tenía en común con esa ramera? Aparentemente nada. Por eso la meten allí, porque dicen: vamos a probarlo, vamos a probar si es profeta, si no es profeta, si se deja tocar, si no se deja tocar,
esto demuestra un mal corazón, porque ya le ponen esa trampa de permitir acceder a la ramera ante un kadosh, ante un maestro de la Torá, cosa que no estaba permitida. Pero como eran corruptos, sobre todo de corazón, pues se le permite acceder a la ramera para descalificar al Mashiach. Todo esto era digamos, una ingeniería, un plan trazado, todo para descalificar al Mashiach, poner a la ramera allí, en ese lugar. Entonces habla el Mashiach y le dice que él ha dado un perdón, le dice a través de la parábola del que perdona las deudas de los 50 denarios y de los 500, que él, el Mashiach, estaba dando un perdón generoso. No le importan las deudas. ¿Por qué? Porque todo fue caer en el ser humano, todo fue transgresión. En el momento de que se alejó de su creador, desde que se produjo el primer pecado de la humanidad, todo fue una consecuente caída. Entonces todo fue caer, y además todos participamos de todo, con lo cual ninguno estamos totalmente desvinculados de los pecados más aberrantes que se produzcan, aunque nosotros seamos aparentemente inocentes de ellos. Es decir, que nosotros participamos, queramos o no, por lo cual Él es el único que puede dar ese perdón generoso, porque Él sí está excluido de toda esa participación del pecado generacional. Y Él es el único que puede perdonarlo. Ya sabemos que el hermano no puede perdonar al hermano, no puede redimirle, porque también participa del pecado. Con lo cual, la única sangre que podía redimir era la del mismo creador del cielo y de la tierra. Bueno, entonces a Él no le importan las deudas, no le importa la magnitud del pecado que hayas cometido, siempre y cuando estés arrepentido y que ese darte cuenta de tu indignidad, como se va a dar cuenta la mujer, no te lleve a una acción mediocre delante de Él, no te lleve a vivir a medias tintas, de una manera tibia, mediocre delante de Él, sino todo lo contrario, que sentirte indigno no te lleve a una adoración mediocre, sino más extrema. Te tiene que llevar a una adoración más extrema, porque al ser consciente de tu indignidad, pones más interés en mostrarle amor, que es lo que hizo la mujer. Esta mujer, de la cual, por cierto, ni se da nombre, pero que es una mujer profética. ¿Por qué? Porque es un tipo de la amada. Es el tipo de la amada postrera que se va a llevar el Mashiach, esa mujer. Aunque el perdón costó lo mismo, unos se sienten más dignos. El perdón, redimirnos del pecado, costó lo mismo, que fue nada más y nada menos que la sangre hasta la última gota del creador del universo. Entonces el pecado costó lo mismo, con lo cual todos tenemos la misma responsabilidad, porque tu pecado, que es muy grande, y mi pecado, que es muy chico, o mi pecado, que es muy grande, y el tuyo, que es muy chico, hicieron que Él se tuviera que dar en el madero y que sufriera una muerte aberrante. Entonces, como el perdón costó lo mismo, todos nos deberíamos sentir igual de dignos, porque costó lo mismo. El precio fue el mismo, por lo cual Él da ese precio para que todos nos sintamos iguales de dignos, porque Él fue quien pagó el precio. No fue un precio que pusimos nosotros, cada uno conforme valiera, no, lo puso Él. Pero aún así, unos se sienten más dignos que otros, y era el caso del fariseo. ¿Por qué se sienten unos más dignos que otros? Porque no se sienten necesitados. Y este Yohanan, el inversor, de estar tan influenciado, acostumbrado por el judaísmo, a pensar en cómo lo vería el judaísmo, porque él tuvo que orientar su ministerio para eso, para cuidar las takanot, todas las takanot con
de manera escrupulosa toda la Torá, oral y escrita, para alcanzar buen testimonio delante de ellos y así poder emitirles palabra de juicio y que se arrepintieran, pues entonces Yohanan el Inmersor empezó por eso a pensar en las dignidades y empezó a ver si era más digno o menos indigno. No, ese no era el camino, porque el precio fue el mismo. El precio del pecado mínimo y el precio del pecado máximo fue igual, su sangre vertida en el madero. Entonces ellos, y Yohanan el Inmersor también el primero, deberían haber pensado en que eran necesitados. Cuando te ves como no necesitado, entonces piensas en tu dignidad, en si eres más digno o eres menos digno que otro pecador, pero no es ese el sentido que tienes al que tienes que llegar. Entonces, decimos que es un tipo de la amada, esta mujer que derrama el perfume, que limpia sus pies con lágrimas, es un tipo de la amada, y que lo seca con sus cabellos, es un tipo de la amada. Entonces el Mashiach, en lugar de posicionarse a favor del hipócrita fariseo que se movía en dignidades con los dignatarios, los que pensaban en dignidades, supremacías morales unos respecto a otros, pues él se posiciona con la mujer, se une a la mujer y se va a unir a esa mujer, de la cual esta es un tipo, a la mujer que muestra amor, que muestra a Javá hacia él, que muestra amor, dando por descontado esta mujer su indignidad. Es decir, ella sabe que no es digna. Sabe que no es digna dada su situación, pero también sabe, porque se le ha enseñado a pensar así con humildad, con el trato de Elohim a lo largo de su vida, que aunque fuera una Kadosh, una santa, seguiría siendo indigna de ese ser que es el Mashiach. Indignos seríamos todos, con los pecados mayores y con los menores. Entonces esta mujer entendió esto, entendió su indignidad. Y entendiendo su dignidad, no se comporta de una manera religiosa, de como soy indigno, ya las obras que hago son mediocres, porque como de todas maneras no va a depender de mi dignidad, pues voy a hacer ya obras mediocres y me voy a mover en la tibieza toda mi vida. Ella no actuó así. Ella no fue religiosa, ella fue amada. Comprendió su indignidad, pero aprendió a servirle, cosa que no aprendió el mejor nacido de mujer, que fue Yohanan el Inmersor. Esto no aprendió Yohanan el Inmersor, no aprendió a servirle. Pero esta mujer, tipo de la amada del Mashiach, sí aprendió a servirle al Mashiach y le sirvió, tendiéndose a sus pies, adorándole. Aquí hay una adoración clara al Mashiach y entendió lo que el Mashiach era, porque desde la humildad, desde el comprender su indignidad, aprendió a ver al ser que tenía delante. Semejante pureza. Entonces aprendió a servirle, servir es adorar. Aprendió a adorarle, el único que merece adoración es Yahweh mismo, Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, a él solo servirás, y entonces le sirvió esta mujer porque supo quién era. Ahora, Yohanan el Inmersor, como empezó con las dignidades, le dijo, eres tú, esperaremos a otro. Porque se movía en ese espíritu que había allí de ese momento de los dignatarios. Y hoy tenemos muchos dignatarios. Muchos dignatarios en el politiqueo de las cosas, tanto en la política como en la religión.
dignatarios, piensan en dignidades. Bueno, entonces con servirle y adorarle, la mujer, ¿qué hizo proféticamente? Con el Mashiach le dio estrado, le dio ese estrado. No le dio estado como hacen los dignatarios. Los dignatarios políticos le dan estado de Israel, por ejemplo. En la religión le dan estrada, pero esta mujer, tipo de la amada, le da estrado. ¿Por qué? Porque le da estrado en el momento de que le da ella misma su corazón, se convierte en una tarima, en una alfombra, su corazón, para que los pies del Mashiach reposen en la tierra. Y por eso ha tratado con nosotros, con su pueblo. Porque esa mujer se tendió como una alfombra, como una tarima. Le dio estrado para que se colocara el trono de Elohim en su corazón. De punta se me están poniendo los pelos de comprender esta verdad. Bendita sea la presencia de nuestro Elohim Altísimo, Yahshua HaMashiach, bendito sea su nombre. Y hasta aquí, esta reflexión, este recuerdo y este hallazgo profético que hemos recorrido hoy juntos. Tengan un bendecido Sukkot, bendecida salida de Sukkot, preséntense ante el Eterno, hablen con Él como quien habla con un amigo, aprendan a que por muy indignos que se sientan de Él, no les lleve a una adoración mediocre, sino todo lo contrario. Si comprendemos nuestra indignidad, es síntoma de que somos su pueblo. Pero si comprendemos nuestra indignidad, tenemos que llevarnos a nosotros mismos a una adoración extrema, a mostrarle amor. Por eso le dice al final a la mujer, por eso le dice, a quien mucho se le perdona, mucho ama, y tu emuná te ha salvado. Tu amor por mí te ha salvado, mujer. ¿Por qué? Porque has comprendido, lo vamos a volver a leer, que es muy rico, le dice, en Lucas, le dice al final, dice, por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados de su mujer. ¿Por qué? Porque ha mostrado amor. ¿Cómo? Cuando entré en su casa, tú hipócrita, tú desleal, tú dignatario, no me diste agua para los pies, me preparabas estados y estradas. Estados políticos, naciones de Israel, pero no me preparabas, y estradas evangélicas, religiosas, pero no me preparabas estrado, no me preparabas alfombra en tu corazón mismo como una tarima, como una alfombra. Sin embargo, ella en cambio ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso, pero ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. Y nosotros como amada no podemos dejar de besarle sus pies, porque sus pies sostienen la tierra, sostienen esta tierra. Esta tierra descansa, no solamente sus pies descansan sobre esta tierra de manera alegórica, sino que esta tierra descansa en sus pies. Por eso hemos de besarlos siempre, aprender a adorarle, a mostrarle amor. Esto marca la diferencia entre ser una religiosa hipócrita y un sistema más de perversión y la amada del Mashiach. Y hasta aquí este mensaje. Disfruten de este Sukkot. Besos y abrazos para todos y todas. Shabbat Shalom.